Behind the Bench nace y surge en septiembre del año 2024. Desde entonces hasta ahora son casi 200 los alumnos que entre unos cursos y otros han pasado por la plataforma, siendo el Global Basketball Management Course un curso intensivo completamente online de más de 20 horas de vídeo, componentes del más alto nivel y de distintas procedencias, nuestro mayor emblema, ¿no? Y donde donde la mayoría de ellos han cursado sus estudios, ¿vale? O están cursando sus estudios. Eh, a partir de aquí, la idea de Behind the Bench no es vender cursos. La idea de Behind the Bench es crear una comunidad que ofrezca experiencias que no hay y que a todos los que estamos alrededor del mundo del baloncesto nos llamen la atención porque nos hagan mejores profesionales. ¿De acuerdo? Y el ser mejores profesionales, y yo lo pongo esto sí en primera persona, para mí pasa por dos cosas. Uno es por la capacidad que tenga por conectar con otras personas de la industria y poder aprender de sus vivencias reales, y dos, por las experiencias que pueda llegar a vivir mientras desarrollo mi labor profesional, ¿no? Cuando empezamos a hablar del viaje, es una vez Alex se establece en Estados Unidos, que por cierto, Alex es profesor de nuestro Global Basketball Management Course, es ponente, nos habla de su experiencia o de su visión con respecto a los proyectos en los que ha estado implicado. Empezamos a vislumbrar la posibilidad de organizar algo que a día de hoy no hay, con ilusión, puesto que entendemos que es una experiencia inmersiva que puede ser muy atractiva para gente para gente o personas de la industria, ¿no? Entendemos el baloncesto americano, entendemos el entorno NBA, college, como una industria a la vanguardia en cuanto al área deportiva, pero también en cuanto al desarrollo de negocio y espectáculo. En el que creo que muchos de los clubes que estamos en Europa, en unos niveles u en otros, tenemos mucho de lo que aprender y vamos a su regazo, o perdón, a su rebufo. Y aquí Alex es donde tiene mucho que transmitirnos, ¿no? El perfil que pensábamos que se ajusta al alumno o al viajero que pueda requerir de este servicio, especialmente a personas en activo en el mundo del baloncesto, a personas que tengan ganas de crecer profesionalmente o de ver cómo es por dentro la realidad del baloncesto americano, porque gracias al trabajo que llevamos haciendo hemos podido establecer sinergias con, bueno, que ahora más adelante desarrollaremos, hemos podido establecer sinergias con em, principales actores del baloncesto americano que están dispuestos a abrirnos las puertas y poder conocer cómo es toda esta industria detrás de las escenas. Deciros que el perfil está abierto en tanto en cuanto en el viaje habrá distintos talleres en función de los perfiles de los viajeros, para que sea una experiencia realmente inmersiva y que sea una experiencia realmente provechosa. De aquí, Alex, si quieres continuar tú con cómo hemos pensado que puede estar estructurado el viaje una vez in situ, una vez allí. Hola a todos. Sí, gracias Íñigo. Bueno, gracias a todos
uniros hoy. Un placer poder trabajar con Behind the Bench y con vosotros, con aquellos que ya han decidido tomar el paso de saltar el charco, como decimos, para venir aquí a pasar unos días en Nueva York. Creo que es una oportunidad, como Íñigo decía, pues única, porque no es solo un viaje de turismo. Venimos de verdad pues para aprender por dentro de lo que es otro mundo, que siempre ha sido una referencia en el mundo del deporte. Nosotros entiendo que todos los que estamos aquí somos apasionados del baloncesto y siempre se ha dicho pues que obviamente es la cuna del baloncesto, por lo menos en lo que es el sports business, ¿vale? Que es el tema principal que vamos a tratar y vamos a ver por dentro. Tenemos la suerte de tener muy buenos accesos tanto con franquicias, ligas, universidades. Y yo creo que eso pues va a enriquecer mucho, ¿vale? No es solamente voy a ver un partido de la NBA, entiendo que para algunos puede ser la primera vez que vengáis a ver un partido. Creo que eso es, obviamente, como aficionado y como gente que trabaja en esta industria, pues es una oportunidad única, pero sobre todo verlo por dentro y verlo y compartirlo con gente que trabaja allí, no solo conmigo. Que acabo conmigo y con Íñigo vais a pasar mucho tiempo, pero sobre todo con la gente que está ahí en el día a día y que os lo va a contar de la mejor forma posible, con muchísima transparencia y con mucha pasión. Entonces, como decimos, pues súper ilusionados de poder emprender esta aventura juntos, ¿vale? En noviembre, además, unas fechas que luego comentaremos muy interesantes porque, como muchos sabéis, va a caer durante el fin de semana de Thanksgiving, de Acción de Gracias aquí. Todo el país va a estar patas arriba, pero por supuesto el baloncesto no para, porque como muchos sabéis, en España aprovechamos las fiestas, digamos, para cortar. En Estados Unidos es lo contrario. A partir del Christmas Day, el fin de semana de Thanksgiving, Halloween, todas estas fechas temáticas es cuando de verdad aprietan más a nivel de marketing. Entonces, yo creo que esa oportunidad de verlo cómo funciona va a ser muy, muy interesante. Entonces, bueno, ahora vamos a tratar un poco el programa de forma muy general, ¿vale? Porque entiendo que algunos de vosotros hoy venís con muchas dudas, con preguntas, interés sobre todo, e ilusión. Entonces, vamos a intentar responderos de la mejor forma posible. No hay un programa predefinido porque, como os hemos explicado a todos individualmente, estamos esperando, estamos a expensas de que el calendario NBA se anuncie el mes que viene, en un par de semanas. Entonces eso nos va a ayudar, digamos, en efecto dominó a cerrar día a día qué es lo que vamos a poder hacer aquí en Nueva York. Pero no os preocupéis, partidos de la NBA no paran. Hay dos franquicias, tanto los Knicks como Brooklyn, con dos marcas globales que trabajan de forma muy diferente, que es muy interesante de aprender. Em, Baloncesto universitario en NCAA sigue, ¿vale? Entonces, todo esto, pues, cuando llegue su momento lo explicaremos de forma más específica, la logística tal. O yo creo que es un poco más de forma introducción, digamos, del mercado, las expectativas y los objetivos de este viaje para, sobre todo, pues, responder cualquier duda que podáis tener. Perfecto, pues gracias, Íñigo. Listo. Os lo he dicho, gracias, Iño y Alex, por presentar un poco la idea y lo apasionante que es todo el mundo del baloncesto americano y un poco la idea que tenéis. Si queréis, bueno, pasamos al siguiente bloque, ¿vale? Para entrar un poquito más en detalle. Va a ser un poco un bloque enfocado a cómo se va a tratar todo el tema de la NBA, todo lo que engloba lo relacionado con la NBA en el viaje, ¿vale? Así que, si quieres, Alex, empezar tú para hablar un poquito, ya que estás allí y lo tienes de primera mano, para explicarles un poco a todos los que están de un poco el concepto de relación con la NBA que va a haber. Sí, bueno, es un poco continuidad, un poco de lo que decía. Parte del tema de partidos, que creo que a todo el mundo le va a hacer ilusión. Entender sobre todo, pues eso, dos franquicias diferentes cómo trabajan. Además, bueno, como todos sabéis, Brooklyn creo que hay un aditivo con Jordi Fernández, el primer entrenador español en la historia en la NBA. No sé si estaremos con Jordi, no sé si lo vamos a tener tiempo. Esto, vale, no quiero sobre todo vender humo, pero creo que es interesante pues ver un poco pues la aventura de Jordi con su equipo de Nets, que acaban de hacer un draft muy interesante. Brooklyn, como sabéis, llevan un par de años que se mudó desde Nueva Jersey, en el Barclays Center. Es uno de los arenas más interesantes de NBA por funcionamiento y modernidad. Y sobre todo a nivel de marca global, creo que Brooklyn es una marca que trabaja de forma muy chula, ¿vale? Muy diferente a Knicks y a otras franquicias NBA, con una visión muy internacional. Jugaron en París hace unos años, juegan en China ahora en octubre.
tienen una visión, digamos, muy global y sobre todo una cultura muy urbana, ¿vale? Trabajan mucho el tema de música, de eventos, de marca. Entonces, para, digamos, aquellos que les interesa un poco el lado más comercial o marketing, pero creo que es interesante de forma general para todos. Yo creo que es un equipo muy interesante para estudiar. Tiene un centro de entrenamiento muy interesante, es una especie, no sé si lo habéis visto, es como un rooftop en el centro de Brooklyn, muy diferente a otros centros de entrenamiento de NBA que espero que también tengamos la suerte de poder visitar. Entonces, ya digo, a mí Brooklyn es algo que me hace mucha ilusión poder descubrir con vosotros, a pesar de que, bueno, no sé si debería decirlo, yo soy aficionado a los Knicks, ¿vale? Desde que soy chiquitín, es mi equipo, pero tengo mucho respeto a Brooklyn y obviamente con Jordi ahí, pues me apoyo a los dos equipos. Knicks es muy diferente, es una franquicia, digamos, histórica. Una de las, si no es la franquicia con mayor valor de la NBA ahora, a pesar de que han habido cambios de propiedad en Boston y en otros equipos, pero Knicks es un equipo top a nivel mundial, con MSG como dueño. También operan los Rangers de hockey. Hockey no creo que lo vayamos a tocar mucho, pero obviamente forma parte de ese mismo ecosistema, con una marca mucho más tradicional. Pero bueno, ir a Madison Square Garden, ellos ya como lema se llama el World's Most Famous Arena, o sea, ese es su lema, es el arena más famoso del mundo y lo utilizan como marca. En el momento que entras en MSG, sí que es verdad que es un pelín viejo, a pesar de que ha tenido algunas renovaciones en los últimos años, es muy diferente al Barclays, pero tiene ese aura, esa esencia y esa magia que muy pocos arenas y estadios del mundo pueden tener. Bueno, no sé si alguien del grupo ha podido visitarlo ya, si ha ido a algún partido o algún concierto, pero es una visita obligatoria en un viaje a Nueva York. Ya os digo, dos programas muy complementarios. Y bueno, aparte de los equipos, obviamente vamos a visitar la liga. También la liga más global del mundo, como dicen, con muchísimos, digamos, gran trabajo de expansión internacional desde hace más de 40 años. Luego hablaremos un poco el contraste con NFL. Y creo que es un timing muy interesante. Ahora hay muchos rumores, bueno, ya no tanto rumores, se habla ya de esta creación de Liga Europea de la NBA, pues un poco entender, digamos, no creo que nos vayan a contar, digamos, todos los secretos, pero yo creo que es interesante un poco entender por qué la NBA viene a Europa, ya no a traer partidos de Global Games como han podido hacer en París o este año van a hacer en otros países de Europa o anteriormente, incluso en España también se hizo. Yo creo entender un poco esa visión de dónde vienen y hacia dónde van, eh, tanto en el lado, digamos, de marketing comercial, pero también a nivel deportivo, ¿vale? Una liga es muy internacional, creo que casi el 25% de los jugadores a día de hoy son extranjeros en la NBA. Creo que ver un poco esa evolución es súper interesante de cómo ha cambiado ya no solo el modelo de negocio, pero también el modelo de juego. Hablamos de una liga mucho más rápida, con mucho, ¿vale? Todo eso obviamente ha impactado y está impactando, se está viendo hoy en día en Euroliga como equipos, pues como el mismo Paris Basketball, pero no es el único, está, digamos, adaptando esa metodología. Entonces, da igual que trabajéis, digamos, en la parte business, que seáis entrenadores o queréis ser futuros directores deportivos, yo creo que ver todo esto por dentro va a ser interesante y obviamente vamos a trabajar con vosotros para ofreceros esa experiencia individual para, digamos, para apoyaros y tener en cuenta un poco vuestros proyectos. Pues muchas gracias, Alex, por esta visión y esta perspectiva desde allí. Eh, Has hablado de la NBA, has hablado de la liga, pero bueno, vamos a tratar otro de los temas, vamos a abordar otro de los temas de ese contenido del viaje, porque yo creo que no se puede entender la NBA sin la importancia que tiene la NBPA para la liga también. Entonces, un poco explicar, pues para los que no sepan en qué consiste la NBPA y un poco esa función que tiene dentro de la liga, que tú lo sabes allí, entonces si nos lo podías contar un poquito también para poner en situación. Sí, claro. Va a sonar un poco a clase de historia un 24 de julio. Además, sé que hay muchos sin cámara que imagino que están haciendo el call desde la playa. Y ánimo, que me parece muy buena idea, pero bueno. Eh, la NBPA es la asociación de jugadores que existe también en Euroligas, obviamente un poco influenciada por el trabajo que se hace en NBA. Pero como sabéis, bueno, digamos la asociación de jugadores que representa pues todos los derechos de imagen colectivos de los jugadores, no de las franquicias, ¿vale? Los jugadores en NBA, como sabéis, tienen una gran influencia en toda la toma de decisiones que tiene la liga. Porque solamente por dar un hecho, el 50% de los ingresos de la NBA
se reparten entre jugadores, además de salarios y todo el tema de endorsements y acuerdos individuales que cada jugador puede tener. Entonces, la fuerza, digamos, de este sindicato es muy grande, ¿vale? Todo esto se recoge en lo que llaman aquí el CBA, que es el Collective Bargaining Agreement. Se acaba de firmar uno hace poco, hace 2 años, una nueva renovación. Y bueno, como dato, el presidente es Fred VanVleet, ¿vale? El base de los Houston Rockets, de hecho acaba de comenzar su mandato, reemplaza a CJ McCollum. José Calderón, español, tuvo un rol muy importante, ¿vale? En este nuevo acuerdo colectivo. Pues trabajó y sigue trabajando en la NBPA. Y bueno, pues, al fin y al cabo, pues digamos, una organización muy interesante de ver por dentro cómo funciona, ¿vale? En el día a día. Además, creo que luego hablaremos de NCAA, pero uno de los fundadores de la Asociación de Jugadores es Charles Granham, que es mi jefe en la universidad de Seton Hall, ¿vale? Es el director de nuestro programa de máster deportivo y tendremos la suerte durante la visita de Seton Hall de conocer a Charlie, ¿vale? Que es digamos, la persona que firmó el acuerdo en los 90 con la NBPA cuando él era el director ejecutivo de él. Es una persona súper interesante de conocer que nos va a contar 1000 historias de baloncesto de los 90 con Michael Jordan y cómo un poco se forja toda esta historia. Pues gracias, Alex, también por esta parte. La verdad es que es muy interesante y a día de hoy, como he dicho, no se puede concebir una sin otra, ¿verdad? Y bueno, ya que has hablado de Seton Hall y has hablado de la NCAA, también una de las partes del viaje, para mí una de las más interesantes es, aparte de bueno, la liga profesional, la NBA, es también esa inmersión que se va a hacer a ese mundo de la NCAA, que si bien es cierto, creo que ahora mismo está en boca de todos por el NIL, ¿no? Pero creo que es algo que sobre todo desde España, tenemos menos conocimiento de cómo funciona como tal y me parece una de las partes, ya te digo, más top y más interesantes por esa sensación que vamos a poder tener de verlo y de entenderlo de verdad como tal. Entonces, bueno, has hablado de Seton Hall, ¿no? Que ahora mismo estás tú allí. Si quieres hablarnos un poquito más de cómo funciona esta parte de la NCAA, un poco la idea que tenemos para el viaje y explicar un poco, pues eso, pues, adelante Alex también. Sí, bueno, a ver, la NCAA o la NCAA, como decimos en España, y es un mundo que yo desconocía antes de llegar a Estados Unidos, más allá, digamos, bueno, de lo básico y la March Madness, ¿vale? Seguía digamos, esas Final Fours como aficionado al baloncesto, pero lo desconocía mucho por dentro. Además, es un timing muy interesante ahora, ¿vale? Con la NIL que has mencionado y básicamente, pues, como sabéis, el baloncesto universitario siempre ha estado construido alrededor de la amateurism, ¿vale? De los jugadores que no podían cobrar, se les daba una beca deportiva. Y ha pasado, llega un momento donde los jugadores dicen, bueno, a ver, estas universidades están generando millones y millones a través de nuestra marca y nosotros no estamos ganando ni un dólar. Entonces, ahí es cuando desde hace más de 10 años, poco a poco se empieza a forjar hasta lo que hemos llegado ahora, que como estamos viendo, pues muchísimos jugadores incluso de Europa y dando el paso a Estados Unidos con contratos mucho mayores de lo que se les podría pagar incluso en clubes de Euroliga. Obviamente todo esto pues es muy nuevo, lo cual pues añade pues creo que una parte muy interesante para el viaje de verlo por dentro y ver cómo estas universidades trabajan. Pero también pues entender un poco hacia dónde va y el impacto que esto va a tener en casa, en Europa, ¿vale? Hemos visto ahora la Federación Española creando esta Liga U, una Liga Sub-22, Francia con el Campeonato Espoirs, Sub-21 que existe desde hace muchos años, ¿vale? Un poco para, digamos, no combatir, pero adaptarse, que es creo un poco lo importante, porque jamás podrás decirle a un jugador que tiene que renunciar a un contrato de casi 2 millones de dólares para quedarse en su club con 18 años. Yo creo que eso es prácticamente imposible, pero sí un poco frenar ese éxodo de talento, ¿vale? A través de
programas que se están creando en Europa. Pero os digo, yo creo que va a ser algo muy, muy chulo. A mí, a nivel personal, he aprendido muchísimo estos últimos meses, espero compartirlo con vosotros, pero sobre todo, pues, que podáis estar con, digamos, con la gente de estos programas, de estas universidades y verlo por dentro y que nos expliquen un poquito, ¿no? Cómo trabajan más allá del NIL y todo el tema que estamos hablando, pero lo que representa de verdad para la cultura americana, que es enorme. O sea, el tema baloncesto universitario o el deporte universitario en Estados Unidos, lo que representa en su cultura, incluso, digamos, a nivel de estatus social, porque en función de la universidad a la que has ido, representa un poco quién eres y con el tipo de comunidad con quien puedes trabajar o crear relaciones. Algo que, bueno, hablaremos, digamos, con una cerveza igual cuando estemos aquí en Nueva York, pero me parece súper interesante y incluso chocante, pero bueno, lo hablaremos. Pero al fin y al cabo, bueno, Sí. como decíamos, dos programas aquí, ¿vale? Seton Hall y St. John's, obviamente con un lazo muy fuerte con el baloncesto europeo. St. John's con el mítico Rick Pitino de Louisville. Seton Hall Pirates, que ha sido un programa histórico, con jugadores como, bueno, pues como ahora incluso Ángel Delgado, que Íñigo os contará un poco, que lo conoce mucho mejor que yo por su paso por estudiantes. Pero son dos programas pues con muchísima historia en el baloncesto y que representa muchísimo el baloncesto neoyorquino. Ujú. Yo, si me dejáis una breve intervención antes de dar el salto al siguiente bloque, que también expondrá Alex, y recogiendo el guante de Ángel Delgado, que sí, bueno, Ángel hace su desembarco real en Europa con nosotros en el momento que yo trabajaba en Estudiantes y era un jugador al que yo iba siguiendo tiempo, ¿no? Y bueno, pues fue mejor pivot universitario, máximo reboteador. Bueno, am, a lo que iba, ¿no? Me refiero, o a lo que quería dejar claro y que a lo mejor no hemos mencionado al principio, pero que una de las cosas que para nosotros cuando diseñábamos el programa veíamos como más interesante de la ejecución o realización de este proyecto es que eh, dado o dada la procedencia en la industria de Alex y mía, somos capaces de acoger y dar cabida a las personas de distintos intereses, ¿no? Porque estáis viendo cómo Alex, aunque sea, y ha sido entrenador y jugador y sabe mucho de baloncesto, él se ha especializado y su carrera profesional se desarrolla en el ámbito del business. Relacionado con el deporte y tenemos para cubrir las necesidades de todas esas personas que vengáis a vivir la experiencia con nosotros, que puedan estar más enfocadas en ese ámbito y poder mostrarlo o vivir, o sea, o recepcionarlo desde un punto de vista de un experto en la materia, como mi bagaje que va mucho más relacionado con el área deportiva, ¿no? Entendíamos que este equilibrio podría hacer tremendamente interesante el programa para cualquiera que se lo llegase a plantear, ¿no? De ahí que mencionaba los talleres anteriormente, que puedan ser un poco más enfocados o especializados a las necesidades de cada uno de vosotros, ¿no? Y en conjunto que vivamos lo que son estas realidades tan distintas a lo que estamos acostumbrados, ¿no? O tan distintas a cómo las podríamos vivir yendo simplemente como aficionados a ver un partido de St. John's en el Camp Seca o ir a ver un partido de los Nets en el Barclays, ¿no? Porque no es lo mismo ir como espectador, que es una cosa muy chula, a todo lo que queremos hacer en esa semana eh, como experiencia, digamos, vital. Como experiencia, digamos, vital. ¿No? Y a partir de ahí hay un último punto que nos alejamos un poquito del baloncesto, pero que dado el desempeño actual de Alex, creemos que era una oportunidad para aprovechar, muy interesante por el interés que hay cada vez generado de manera más global en el mundo del fútbol americano o cómo está trabajando la NFL en cuanto a su globalidad de un deporte tan particular, Alex.
Sí, bueno, como Íñigo comentaba, creíamos que era algo que le podía añadir algo, un toque diferente y de valor al viaje. Al fin y al cabo, en Estados Unidos, como sabéis, el deporte principal es el fútbol americano. Que sí que es verdad que cuando hablamos a nivel internacional, la NBA es la liga más global, pero aquí en Estados Unidos lo que más se consume es la NFL. Creo que era interesante entender el porqué y sobre todo entender la dinámica de estos últimos años con la NFL expandiéndose a nivel internacional, entender las razones, porque por muy grandes que sean aquí en Estados Unidos, si tomamos el ejemplo en España, no, digamos, hay esa estructura de fútbol americano ni ese tipo de consumición de la marca NFL. Es muy difícil seguirlo, incluso a pesar de que ahora, pues, ya hablaremos de ello en Madrid. En noviembre vaya a haber un partido de Miami Dolphins contra Washington Commanders, ¿vale? Digamos, para algunos, digamos, sale un poco de la nada, pero hay toda una estrategia detrás con mucho trabajo, ¿vale? Porque algunos dicen, no, es que la NFL acaba de empezar el trabajo internacional. En realidad, la NFL lleva desde los 90 intentándolo. No sé si conocíais os acordáis de los Barcelona Dragons en los 90, ese equipo de NFL español que participaba en la NFL europea. Esa liga duró 2 años. Fue un batacazo, entre comillas, porque a nivel financiero y operacional no funcionaba, porque estaba enlazada con la NFL y la conferencia americana. Y es curioso, porque ahora es justamente lo que la NBA intenta hacer, ¿no? Aquí en Europa, casi más de 30 años después, fue la NFL, de hecho, la primera que lo hizo. Entonces yo creo que un poco entender esa estrategia, e insisto, como, y reitero lo que Íñigo decía, obviamente desde un punto de vista marketing, comercial, business, súper interesante saber cómo la NFL funciona, pero incluso si estáis en el lado deportivo, creo que también es muy interesante trabajar, entender cómo trabaja a nivel de academias, a nivel de formación internacional. Acabo de pasar un par de semanas con ellos en África y he visto por dentro cómo funciona su academia. Tal. No lo digo por alardear o lo que sea, o sea, lo digo por compartir una experiencia porque me pareció súper interesante, algo que yo desconocía, de ver a nivel de posiciones cómo trabajan de Mm. forma tan específica que un chico nigeriano de 17 años que jamás ha jugado a fútbol americano en su vida, en menos de un año ya esté en la liga profesional. Es algo que sería impensable en el baloncesto, ¿no? Todo lo que requiere a nivel de conocimientos, de skills, de técnica individual, colectiva, de aprendizaje, lleva años. Se ha visto en algunos jugadores como Joel Embiid, pero en el baloncesto, o sea, perdón, el fútbol americano es tan específico a nivel de técnica y de táctica que un jugador que en una posición defensiva se especialice en dos movimientos y con eso pueda participar en una liga profesional. Me pareció súper interesante como historia. Creo que podamos ver eso por dentro mientras estemos en este viaje y ver esos dos lados y entender la expansión internacional de NFL. Creo que es, como decíamos, algo que puede ser muy interesante y que espero que a todos pues, nos abra un poco los ojos de otra liga, otro deporte y también otro modelo de entretenimiento. Es también el Ujú. objetivo de este viaje. La posibilidad de ver dentro de que al final esto es un viaje enfocado al baloncesto, esa posibilidad de ver cómo funciona otra liga, otra competición desde dentro y como explicarles, no tiene, vamos, es totalmente, es increíble, o sea, me parece súper top. Y bueno, como estamos hablando de otra cosa que no era baloncesto también, eh, tú lo has explicado al principio del vídeo, vamos a unas fechas súper, súper claves. Has explicado que vamos a pasar Thanksgiving allí, que creo que no somos conscientes de lo que es. Aquí en España no se vive. Y bueno, y Íñigo también, bueno, pues que comentases un poquito también la idea, ese contexto de las fechas en las que vamos y ese contexto del momento en el que vamos a Estados Unidos y un poco también el contexto en el que estamos ahora mismo relacionado con viajar a Estados Unidos, que has estado hace nada en Las Vegas, entonces para que también le cuentes a la gente un poquito cómo ha sido tu experiencia reciente viajando para Ujú. allá. Os lo voy, perdonad, os lo voy a contar desde dos puntos de vista, ¿vale? Mi familia política es americana, afincada en España, bueno, o mi suegro es americano. En Thanksgiving todo para. Y es algo que yo he aprendido, bueno, pues desde que establecí mi familia, ¿no? Y las historias que cuenta George, mi suegro, de cómo es Thanksgiving en Estados Unidos y cómo la gente se recorre el país para poder celebrar
conjunto a sus seres queridos o familias ese día, pues me parece algo muy particular y que nosotros aquí somos capaces de trasladar a lo que sería la Navidad, o fechas similares. Ahora, si esto lo relacionamos con el deporte, eh, y lo que son los partidos de Thanksgiving o lo que son los especiales de Navidad, que creo que antes Alex hacía mención, ¿no? Es al igual que la gente se junta en torno a una mesa, yo creo que la gente se junta en torno a un sentimiento o una colectividad, o un sentimiento de pertenencia o a un colectivo que es un equipo, el poder disfrutar del espectáculo en esos días y el cómo estructurarlo para poder sacar un rendimiento a un momento temporal tan concreto, ¿no? Creo que lo hace interesante. Y luego con respecto a la situación sociopolítica en Estados Unidos, bueno, si hay gente que pregunta, hay gente que está interesada en el viaje que nos ha preguntado, que si puede haber, bueno, yo creo que incluso tenemos gente en la llamada que reside en Estados Unidos. Yo vengo de estar en Las Vegas, en la Summer League por 6 días. Sí es cierto que mis viajes van muy enfocados al ámbito profesional. No he percibido cosas muy distintas a mi anterior viaje relacionado con el ámbito profesional. Entonces, bueno, pues si hay, digamos, esa de inestabilidad en cuanto al ámbito económico, con el mercado asiático, el mercado europeo en un futuro próximo, pero en lo que a nosotros nos afectaría en cuanto al desarrollo del viaje, creo que podemos estar tranquilos y estamos hablando de una ciudad como Nueva York, ¿no? Que, bueno, es ahora mismo el hogar de Alex, por ejemplo. Entonces, yo creo que con esto hemos hecho un recorrido general por lo que puede ser el viaje en cuanto a los objetivos que tenemos de visitar, de conocer, de ofreceros y de que se viva una experiencia. Yo es que estoy muy ilusionado con ello, ¿no? De vivirlo también, de conocer cómo son ciertos procesos, de poder vivir in situ o desgranar in situ y hacer preguntas que tengo desde hace tiempo a personal de front office o gente que trabaja al más alto nivel allí en las entidades en las que estamos hablando. Creo que correspondería, Pablo, para dar cierre al webinar, a esta charla, el que nos contases o nos enseñases un poquito el, ah, la parte operativa logística, ¿no? Y antes de terminar, y que Pablo de paso o nos muestre qué hay, sí me gustaría dejar claras dos cosas. Previo al viaje habrá otras dos reuniones, ¿vale? Hablamos de esta primera reunión informativa general que queda grabada y también a disposición de la gente que no ha podido estar, que nos consta que son varios los interesados que no han podido unirse ahora. Em, Después, habrá, para la gente que continúe en el proceso, o sea, que esté interesada y que se sume al proyecto. Hay una segunda reunión planificada para septiembre, digamos, ya de pura y dura logística, con calendarios, con operatividad. eh, y previo al viaje habrá una tercera reunión que, digamos, de preparación o enfoque individual para ver cómo podemos sacarle partido a este viaje al máximo, ¿no? ¿Cuáles son? Ya que somos un grupo reducido los que los vamos a realizar, nos podemos permitir el individualizar mucho la experiencia y sabiendo cuáles son las actividades 100% concretas y cómo son los timings, el qué creemos que nos puede servir a cada uno de vosotros, conociendo un poquito más vuestros perfiles y cómo enfocar
las reuniones que vayamos a tener y con qué personas las vamos a tener para que a vosotros también os dé pie a pensar previamente cómo podéis exprimirlo al máximo, ¿no? No que sea simplemente el llegar allí a Nueva York y ver y ahora vamos a visitar esto y luego vamos a visitar esto, no, sino saber que sepáis con quién os vais o con quién vamos a tener la oportunidad de entrevistarnos, quién vamos a tener la oportunidad de ver, con quién nos vamos a sentar, qué talleres vamos a poder realizar y que os dé tiempo a, previo al viaje, hacer un análisis de, joder, pues esta persona me parece interesante por esto, pues me gustaría saber cómo están haciendo para sacar rendimiento a los días de partido, los martes, por ejemplo. Eh, y poco más en este sentido, ¿no? Si no, Pablo, te dejo que si quieres nos compartas pantalla o nos cuentes o nos muestres lo que hay. Si voy a compartir pantalla, ¿vale? Dame un segundito. Vale, la tengo aquí ya. Vale, esto es un poco, vale, este es un dossier informativo en el cual hablo un poco de la logística del viaje. Como bien ha comentado Íñigo, todavía faltan puntos por definir y más enfocado a cada uno, como ha comentado, ¿vale? Sí que hace un poco un resumen de la idea, ¿vale? Es bueno, los participantes a ser un grupo reducido de hasta 20 personas, tanto para angloparlantes como para el español. Va a estar enfocado, ¿vale? Esto es una breve introducción y aquí están un poco los objetivos del viaje, que es un poco lo que os han comentado Alex e Íñigo, ¿vale? Que los podéis echar un vistazo. De todas formas, os hemos mandado el enlace en comentarios porque a través de la página podéis descargaros este dossier para echarle un vistazo tranquilamente, ¿de acuerdo? Y eso, aquí comenta pues un poco de lo que se ha comentado en este directo y las ideas del viaje, ¿de acuerdo? Esto es un poco las actividades destacadas que se hablaron para darle un poco de visibilidad, pero igual, ya han comentado que va más allá de todo esto, o sea, al final aquí lo podéis ver, pero creo que tanto hoy como en las siguientes sesiones y lo que se va a vivir allí no se puede visualizar en un documento como este. Continuamos un poco con el que incluye, ¿de acuerdo? En este caso están hablando que, bueno, los vuelos son desde Madrid, pero hay opción de ver desde otras partes de Europa, ¿de acuerdo? Acceso total a las visitas y a las actividades. Está el seguro de viaje incluido. Y como habían comentado Íñigo, la sesión preparatoria y un poco lo que se os entregaría a la hora de, bueno, cuando os inscribáis en el viaje, ¿de acuerdo? Esto ya, bueno, las dos personas con las que habéis estado escuchando este ratito. Y pues aquí hablamos un poco de los siguientes pasos, ¿vale? Entonces ahora os voy a compartir para que accedáis directamente, ¿vale? A través de nuestra web, que lo tenemos aquí abierto. Si entráis en la web de Behind the Bench Institute, os vais al menú y aquí tenéis una opción que es viaje a Nueva York, lo tenemos directamente destacado. Se explica un poquito, pues, de lo que hemos estado hablando, la inscripción, un poco, pues, las instituciones con las que se va a trabajar. Y como bien os he comentado, abajo del todo podéis descargar esta información para tenerla y para echarle un vistazo tranquilamente vosotros en vuestras casas, ¿vale? Y en el caso de que queráis cerrar la reserva, pues simplemente le dais a reservar plaza y ya tendríais toda, vamos, para hacer el cierre, ¿de acuerdo? Con todas las opciones de pago que tenemos ahora mismo. Entonces, esto sería esa información logística. Pero como bien os digo, recomendación, os hemos dejado el enlace, descargaros el documento, echarle un vistazo tranquilamente y sobre todo que cualquier duda que os surja, cualquier necesidad, escribirnos tanto al correo como por Instagram, como el teléfono que viene en la web. O sea, estamos aquí para resolveros las máximas dudas posibles y para que, bueno, pues cualquier cosita que necesitéis, poder ayudaros, ¿de acuerdo? Entonces yo por mi parte creo que también he terminado. No sé si Íñigo o Alex quieren añadir alguna cosilla. A mí sí me gustaría añadir una cosa que no hemos comentado o que no has comentado, Pablo, que no es que esté mal, pero para que quede claro que el viaje y la experiencia se puede pagar a plazos, ¿no? Esto hay un tema que creo que es importante reseñar. El precio está en la web. Estamos hablando de que es una experiencia premium, de que estamos trabajando codo con codo
para que sea lo más personal posible y lo más enriquecedora posible. Entonces, dentro de todo esto entendemos cuál es el concepto. Y a partir de ahí, ojalá podamos contar con muchos de vosotros en esta primera edición y, si no es en esta primera, en una segunda o en una tercera, que estamos seguros que habrá, y podamos ir desarrollando esto como un hito en nuestro calendario dentro de nuestras temporadas, ¿verdad? Agradeceros el tiempo, agradeceros el interés y encantado de saludaros. Alex. Nada, agradecer a todo el mundo de nuevo por unirse hoy. Espero de verdad que, bueno, pues que esta sesión nos haya ayudado a resolver cualquier duda y de verdad, pues súper ilusionados de teneros por aquí en un par de meses. Si queréis, los últimos minutos los podemos dejar un poco para vosotros si tenéis alguna pregunta y tal. Y obviamente Íñigo y yo estamos aquí para resolverlo o hacer un seguimiento con vosotros de cara a cerrar el proceso. Pero nosotros ya te digo, súper ilusionados de este viaje, de este proyecto y de poder pues compartir una semana con vosotros aquí en la ciudad que nunca duerme, como dicen. Vale, pues no sé si hay alguna pregunta, podéis escribir en el chat sin ningún problema. Si no lo he dicho, podéis escribirnos cuando queráis para ayudaros con todo. Bueno, va, yo voy a preguntar una. Eh, bueno, yo soy Pere, soy el coordinador académico de ESBS, una escuela de negocios aquí en Valencia. Y bueno, la verdad que a mí me fliparía ir, honestamente, lo digo. Ya no solo porque me gusta el básquet, soy fan a tope, pero por tema de gestión, porque soy especialista en gestión deportiva y al final, pues, que es súper interesante. Pero también de cara a todos nuestros alumnos, yo creo que es algo que también puede ser interesante ofrecerlo. Porque tenemos, bueno, alumnos de este año de 65 países diferentes, presenciales el 95%, con lo cual para que os hagáis la idea de la magnitud también un poco de lo que hacemos. Y sobre todo el tema plazo, o sea, hasta cuándo se puede confirmar esto, porque, por ejemplo, nosotros, nuestro programa máster, que es el máster de gestión deportiva, empieza bueno, segunda semana de octubre. Entonces, eso sería interesante saber el plazo. Bien, si bien es cierto que el viaje está programado para noviembre, para la última semana de noviembre, primera de diciembre, iríamos un poco justos. Pues bueno, como entenderéis, esto va con un servicio de agencia, con unas plazas o unas prerreservas que debemos ir ejecutando como organización. Entonces, o sea, finales de septiembre, principios de octubre, debería ser la parte final. O sea, debería ser la fecha final de reserva. Entonces, yo agradezco que estéis dispuestos a compartir el proyecto porque sí lo creo muy interesante, y ojalá pudiéramos hacer para que esos timings pudieran cuadrar. Y bueno, encantados de ir más en profundidad si lo necesitas, para ver cómo podríamos hacer. Vale, perfecto, perfecto. Sí, a ver, nosotros también tenemos un poco de mano a la hora de informar antes de que empiecen lo que es el curso y todo. Así que lo hablaré con el director de nuestro campus, que es Vicente, y a ver qué podemos hacer, porque yo creo que es muy interesante. Y Sí, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro alumnado no es de perfil junior, sino, o sea, sí, ya. siempre tenemos, ¿vale?, unos cuantos, pero tenemos muchos que ya tienen experiencia en la industria y cada Nos, vez más viene gente más relacionada con el básquet. O sea, Me imagino. Te digo, nos ha pasado, bueno, a través de contactos comunes,
algo similar con gente bueno, con gente de máster de la europea, que nos preguntaban también por los plazos y estábamos un poco en lo mismo, ¿no? De esta gente que es, o sea, la gente que va a su segundo año, pues es todo un poco más sencillo, pero esa gente nueva que entra, que les pudiera llegar a interesar, entonces, bueno, es un problema con el que ya nos hemos visto. Y hemos tenido que afrontar y abordar y lo hemos hecho bueno, de manera privada. Entonces, abiertos a hablar lo que sea necesario. Vale, genial. Pues vamos comentando, Íñigo. Vale, Gracias. de nada, a ti. Vale. Creo que César también quiere hacer una pregunta. César, cuando quieras. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Sí, mi nombre es César, yo soy mexicano, vivo aquí en el área de Memphis, Tennessee. Ah, yo tengo 2 hijos y uno de ellos juega college ahorita en este año. Mi área no es, no ha sido en el negocio del deporte. Sin embargo, en los últimos 5 años he estado tratando de aprender cómo funciona el mundo del deporte, sobre todo el baloncesto, porque nos apasiona el baloncesto como familia. Y pues la razón que he estado atendiendo los cursos de ustedes, Kevin Chapman me conectó con ustedes, Jason Ludwig también. He estado tratando de aprender en estos últimos años cómo funciona todo este negocio de básquetbol, porque es un negocio. Y pues yo estoy conectado con algunos colleges aquí en Estados Unidos, sobre todo aquí en el sur, Ole Miss, aquí en el área de Memphis, otras universidades. Y, y mi intención, si asisto a este viaje, mi intención es conectar y mi intención es conocer más sobre el proceso de escauteo. Ese es lo que yo estoy tratando de agregar a mi carrera profesional. Es cómo hacer un scouting y cómo aprender a realmente tener el perfil correcto de un jugador. Yo ahorita en la actualidad estoy ayudando a jóvenes de high school a hacerles escauteos a jugadores de JUCO para poder ayudarlos a brincar al siguiente nivel que ellos quieran. Sin embargo, pues yo no tengo, por decir, no tengo el sports management, no tengo el título, pero yo soy ingeniero y tengo mi maestría en business. Y al final del día, pues tengo muchos años en básquetbol y si el escauteo es algo importante o es algo que se va a tocar en el viaje, pues es algo que a mí me interesaría. Eh, Tengo que verlo de las fechas porque no sabía qué era lo de Thanksgiving, todo es Es, familiar, es difícil, pero pues nada más es eso. Muchas gracias. Yo estoy aquí en Memphis, alguna vez podemos conectar y puedo ayudar. Mi hijo trabaja o trabajó ahí en Memphis, en los Grizzlies, en campamentos. Con toda confianza también me gustaría conectar y si puedo ayudar en algo, conozco gente también de la G League, pues con mucho gusto. Gracias. Gracias a ti, César, por tu participación, por tu seguimiento a nuestros programas y por tu implicación. Sin duda, como comentábamos y así aparece reflejado, el ámbito del scouting es uno en los que trataremos de profundizar. Y no solo, y esto lo conecto con una de las cosas que decía Alex en cuanto a la detección de talento en el fútbol americano, ¿no? Nosotros, evidentemente, vamos a hacer un viaje de baloncesto, pero lo que queremos es abrir la mente y perfeccionar nuestros conocimientos o profundizar en nuestros conocimientos. Dentro de esto hay muchas áreas que cada uno podéis tener intereses distintos. Ahí es donde van a aparecer los talleres o dentro del calendario que tenemos montado Alex y yo, hay bloques para talleres, ¿vale? Esos talleres van a ir enfocados en vuestras necesidades. Esas necesidades son lo que tú acabas de manifestar. Dentro de las reuniones que vayamos a tener con los profesionales del sector, queremos tocar los distintos puntos que entendemos que son o que están relacionados con lo que Behind the Bench puede ofrecer, que es desde una formación en cuanto al marketing, business o lado comercial de la industria y otro en cuanto al desarrollo deportivo de proyectos, conocimiento del jugador,
desarrollo desarrollo e identificación del talento, ¿no? Y un matiz en cuanto a las fechas de Thanksgiving es el día después de Thanksgiving. O sea, empieza después del Thanksgiving. Empieza el día siguiente de Thanksgiving precisamente por eso, porque Sí, sabemos de la importancia de Thanksgiving en Estados Unidos y, bueno, sabemos que los eventos de Thanksgiving se alargan un poquito a lo largo de ese fin de semana, pero la tarde de Thanksgiving entendemos que es para estar con la familia o con los amigos, entonces decidimos respetarla viendo el calendario. sí, ahorita estaba viendo los vuelos y es más barato volar de Madrid a Nueva York que de aquí de Memphis a Nueva York. Cosas, Qué cosas, sí. sí, cosas. Bueno. Si no tenéis nada más, encantados de atenderos por los medios que ha comentado Pablo. Bueno, nuestro teléfono, el email, Instagram profesional, lo de la compañía, LinkedIn personal mío o de la compañía, lo que necesitéis, teléfono de la compañía. Encantados de poder ir dando seguimiento o resolución a vuestras dudas. ¿Vale? Muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos por Muchas todo y por vuestro gracias. tiempo especialmente. Muchísimas gracias a Cuidaros. todos. Gracias a Gracias. todos. Hasta luego. Chao, Gracias, chao a Pablo todos. y Íñigo, Alex. Hasta luego. Chao, chao. Chao.